Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Samaniego, estudiante graduando de la licenciatura en Contabilidad del programa LP. Agradezco a todos ustedes el tiempo que le van a dedicar a este video como parte de mi proceso de sustentación. En este momento, pues quiero indicarles que mi trabajo de graduación busca hacer un análisis sobre las evaluaciones mutuas que hace el Grupo de Acción Financiera de los sujetos obligados no financieros, específicamente de los que operan en las zonas francas. En este sentido, quiero compartir algunos antecedentes importantes. Y es que el Grupo de Acción Financiera es un grupo que se constituyó en 1989 y es un grupo interinstitucional y que de alguna manera pues está contemplando algunos elementos vinculados con los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales y por eso diseñaron 40 recomendaciones que las mismas van a ser aplicadas como criterios de evaluación cuando se hace la evaluación en los países, ¿sí? En este momento, Panamá en los últimos 4 años ha sido evaluado 2 veces y eso ha llevado a la decisión de este Grupo de Acción Financiera tomar en consideración que Panamá, si bien es cierto, a través de estas evaluaciones mutuas no ha cumplido una serie de elementos, sin embargo, ha mostrado un compromiso, pero ese compromiso no le ha permitido que poder salir de las listas. Y en este sentido, un poco lo que nosotros queremos es contemplar dentro de nuestro análisis cuáles han sido esos elementos o esas fundamentaciones que ha tenido el Grupo de Acción Financiera, específicamente del área de Gafilat, para establecer que Panamá es un país no cooperante. Porque cuando hablamos de una lista gris, estamos hablando de que un país no cooperante. En este sentido, cuando analizamos en un contexto de la región específicamente, podemos establecer que las principales amenazas del lavado de activos, no solamente en el caso de Panamá, sino en la región, está vinculado por algunos elementos como tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, transporte ilícito de dinero por frontera, delitos fiscales, delincuencia organizada, contrabando, corrupción y soborno y trata de personas y tráfico de migrantes. Desde esa misma perspectiva, desde 1989, si bien es cierto, antes del 2015, se habían implementado algunas normas, pero estas normas no eran claras y directas y que atendían la necesidad de regular como mecanismos para implementar medidas para identificar, evaluar y mitigar las consecuencias del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y fue en el 2015, a través de la Ley 23 del 27 de abril de dicho año, donde se definieron algunas normas que regulaban eso. Posteriormente se establecieron decretos ejecutivos que regularon con mayor claridad este mecanismo de implementación. Dentro de la norma, específicamente, también se contempló que iba a existir una unidad de análisis financiero, que era un ente responsable de recopilar la información de inteligencia o de alguna manera de información sospechosa. También se contempló una Comisión Nacional para Evaluación Nacional sobre el Blanqueo de Capitales y que esta, a su vez, llevó la tarea de crear una evaluación nacional de riesgo por sectores. Y fue en ese momento que de alguna manera se concluyó, a través de esos expertos que hicieron este análisis, que las zonas francas estaban siendo utilizadas por actividades ilícitas y en ese momento, específicamente en el 2017, se evaluaron como sectores de alto riesgo. En ese momento también se contempló que los sujetos obligados no financieros pues iban a tener un regulador y que en ese momento se denominaba Intendencia de Sujetos No Financieros. Igualmente, se creó, ya había creado y existía la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos y el IPACOP iba a tener un regulador que en ese caso iba a ser responsable de garantizar todo en materia de cumplimiento en este sentido. Dentro de los reguladores, de alguna manera, se contempló que la unidad de análisis financiero era una entidad y que en ese momento está adscrita a la Presidencia de la República. Y su función es recopilar y analizar información relacionada con los delitos de blanqueo de capitales. Y la superintendencia, que formalmente se constituyó como superintendencia
a través de la ley 124 del 7 de enero del 2020 y se le establece una serie de facultades para establecer sanciones de carácter administrativa, anteriormente era una intendencia y que estaba dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Antecedentes importantes. ¿Por qué nosotros iniciamos este análisis? Porque cuando evaluamos el comportamiento de los reportes de operaciones sospechosas, ¿qué son operaciones sospechosas? Son más aquellas transacciones que de alguna manera hace un sujeto obligado, ya sea financiero o no financiero, a través de una transferencia bancaria o a través de una transacción en efectivo, pero queda duda razonable sobre la legalidad de los elementos de convicción que permiten dar fe a que esa transacción pues goza de elementos sustentables, fehacientes o tiene un carácter legal. Cuando ocurre esto, los sujetos obligados, entiéndase bancos no financieros, que pueden ser aseguradoras, pues de alguna manera tienen la obligación de presentar un reporte de operación sospechosa. Los bancos y el sector no financiero, de alguna manera, pues mantienen una vinculación de comunicación a través del intercambio comercial. Sin embargo, no es esta misma cantidad de reporte de operación sospechosa que se presentan por los sujetos no financieros. Como ven en este análisis, los bancos y los sujetos financieros no bancarios presentan siempre un incremento importante. En el caso de los no financieros se presenta un decrecimiento, es decir, se han disminuido. Podemos entender por la situación del COVID que de alguna manera se ha dado una presentación de merma de empresas. Sin embargo, esto es un elemento que nos llamó potencialmente la atención al momento de hacer el análisis de las cifras. Nuestro objetivo de la investigación es proponer una metodología de autoevaluación de los sujetos no financieros que operan bajo el régimen de zonas francas en Panamá. Específicamente, lo que queremos lograr es realizar un análisis del cumplimiento de las zonas francas en Panamá, vinculado específicamente a lo que el Grupo de Acción Financiera contempló como criterio de valoración. Analizar los componentes de un programa de cumplimiento de los sujetos no financieros y describir factores o criterios para una evaluación clara y precisa. En este sentido, cuando de todo el mundo, el universo de información que encontramos, observamos que los sujetos obligados no financieros son aproximadamente 40,000. Por lo tanto, nos enfocamos específicamente en la zona franca. Y de ahí entendemos que zonas francas existen aproximadamente 25 zonas francas, incluyendo zonas de combustible. Y en Panamá existe una zona de diamantes en Panamá, tanto zona franca a nivel de la República de Panamá. ¿Dónde justificamos, fundamentamos nuestra decisión de hacer este análisis? Un elemento es el riesgo reputacional que Panamá tiene. Desde los Panama Papers hasta la fecha se ha dado a generar una serie de información negativa que ha atentado de gran medida con la disminución de la inversión directa desde que Panamá ha estado vinculado de forma directa o a información negativa, productos de falta de transparencia o de temas de actos de corrupción, no solamente por el sector privado, sino también por el sector público. También, dicho esto, hay que entender que se ha disminuido la presencia de entidades bancarias que ofrecen el servicio de corresponsalía en la República de Panamá y también de reforzamiento de medidas en temas de supervisión por parte de organismos internacionales, entiéndase la OCDE, entiéndase la Comunidad Europea, entiéndase también el Grupo de Acción Financiera. Nuestro marco metodológico se fundamentó en una investigación bibliográfica fundamentada en criterios regulatorios, entendiéndose sobre su veracidad, su aplicabilidad, su consistencia y su neutralidad. Es decir, si se presentaban una serie de principios al momento de aplicar esta evaluación que hace el Grupo de Acción Financiera. Y posteriormente, después de esto, pudimos hacer una revisión bibliográfica basada principalmente en los informes de evaluación mutua que se disponía tanto en el periodo de 2018-2019 como en 2020, que se hacían reuniones de avances con el Estado panameño. ¿Dónde fundamentamos esas preguntas que nosotros queríamos atender? Uno es, ¿en qué medida los sujetos no financieros ejecutan prácticas administrativas de registro y controles de las gestiones sensitivas en sus transacciones locales e internacionales en cumplimiento de la Ley 23? Entendiendo que un sujeto obligado no financiero que opera en una zona franca
su principal actividad es local e internacional, pero de alguna manera tienen que realizar compras, tienen que realizar un intercambio de dinero con otros países, con otros clientes, otras latitudes. Y también habría que contemplar si de ese punto de vista, al momento de la realización de una transacción bancaria, lo hacía en efectivo o utilizaba una transferencia bancaria, porque dentro del análisis encontramos que en efecto había mucho uso de dinero en efectivo. La norma establece que cuando un sujeto obligado no financiero realiza una transacción en efectivo o cuasi efectivo igual o superior a $10,000, entonces tiene que hacer un reporte de operaciones sospechosas. ¿Qué concluimos en este análisis? El análisis del Grupo de Acción Financiera dice que en efecto, si bien se contemplaba una evaluación nacional de riesgo y la misma fue constituida en el 2017, esto debe evaluarse cada 2 años. Nosotros no hicimos eso como país. Aquí, un elemento en contra de nosotros. El otro es, si bien es cierto, nosotros habíamos contemplado dentro de nuestro Código Penal, específicamente en el artículo 254, como delitos precedentes, la evasión fiscal como un delito vinculado a el Tesoro Nacional, el Grupo de Acción Financiera contempló que nosotros no utilizamos los verbos rectores adecuados y más que Panamá está suscrito a la Convención de Palermo y que de alguna manera eso debía ajustarse. Otro elemento también, que los reportes de operaciones sospechosas presentados por los sujetos no financieros, específicamente Zona Franca, no eran de calidad y no se presentaban en términos como le establecía la norma, que en ese momento era en un periodo no máximo de 15 días. Lo otro es que la inteligencia financiera, es decir, el intercambio de información entre la unidad financiera con otras contrapartes, es forma manual y no hay un sistema que pueda cruzar información. Y que la unidad financiera no debía estar escrita a la presidencia, porque podía tener un tema de injerencia por parte del órgano ejecutivo. Las asistencias judiciales que se presentaban no llegaban a una conclusión satisfactoria a nivel de investigación. Y por otro lado, el registro de beneficiarios finales, de alguna manera, tampoco contemplaba un elemento importante sobre cómo se iba a disponer la información relacionada con esas personas que toman las decisiones o tienen injerencia en aquellas sociedades anónimas constituidas en la República de Panamá o que esas empresas cooperaban en Panamá. Dicho eso, a través del Instituto de Gobernanza de Basilea, que es un instituto independiente que aglutina a todas las entidades bancarias del mundo, establece una clasificación de riesgo por país. ¿Qué encontramos? Que Panamá se clasifica a un riesgo alto. ¿Y dónde fundamenta eso? Fundamenta también en criterios de la calidad del marco regulatorio en temas de prevención de blanqueo de capitales, todo lo que está vinculado en soborno y corrupción, todo lo que está vinculado en transparencia pública, rendición de cuentas y los riesgos legales y políticos. Esta información, ¿de dónde se alimenta? Del Grupo de Acción Financiera de Transparencia Internacional y del Banco Mundial y del Foro Mundial. ¿Qué nos llamó la atención en esto? ¿Cómo había disminuido la inversión extranjera desde el 2019, cuando Panamá de alguna manera iniciaba apareciendo en listas o también por escándalos relacionados con los Panama Papers? Había una seria disminución. Y nos llamó la atención principalmente de Estados Unidos y de la Comunidad Europea. Encontramos elementos que nos diera elementos de convicción que nos permitiera poder evaluar si había una estrategia coherente y sostenida por parte del Estado para sacarnos esta lista gris, tomando en consideración los elementos, los informes que contemplaba el Grupo de Acción Financiera. Lo que encontramos, sí, habían algunos elementos, de alguna manera, que no eran contundentes. Sin embargo, se creó recientemente una dirección de la Estrategia Financiera y Fiscal Internacional adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. En el día de ayer, específicamente, el señor presidente de la República dio instrucciones a su equipo de ministros para que presentaran una serie de iniciativas legislativas ante la Asamblea para poder cumplir con esta serie de recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera ha establecido como compromiso para Panamá, de alguna manera, para poder salir de estas listas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es, como la Superintendencia de Sujetos No Financieros no tiene la capacidad para supervisar y analizar todo esto, lo que estamos proponiendo es que el sector privado
adquiera un mecanismo de autoevaluación y permita tener criterios objetivos, pero criterios integrales, para determinar qué grado de efectividad de controles tiene y poder generar correctivos adecuados. Entre las ventajas que esto busca es prevenir riesgos derivados de incumplimientos por norma, implementar una cultura de cumplimiento, demostrar fortaleza a nivel de modelos de negocio basado en cultura empresarial, en ética empresarial, mejorar el desempeño de la organización en materia de cumplimiento, incremento del nivel de conocimiento de la organización de sus obligaciones en materia de cumplimiento, incrementar el valor de la sostenibilidad de la inversión. ¿Qué nosotros queremos concluir con esto? Es que existe un riesgo reputacional importante que está causando impacto negativo al país. Y eso trae como consecuencia una disminución importante en la inversión directa extranjera, principalmente Estados Unidos. Y en el caso de Europa, que nos llama la atención, es que es Europa el que también nos tiene clasificados como un paraíso fiscal. ¿Qué queremos también? Que entender es que si bien es cierto hay recursos limitados por parte del sector privado, pero no existe, diremos, un compromiso decidido también en apoyar el cumplimiento de estas normas. Y por otro lado, la superintendencia no tiene una capacidad para poder regular o supervisar a más de 40.000 empresas. Dentro de las recomendaciones es que se debe definir una estructura organizativa fuerte que pueda atender de forma directa a estos requerimientos por parte de la autoridad, implementar nuestra matriz de autoevaluación, realizar capacitaciones de forma continua sobre la importancia de la prevención de blanqueo de capitales y el reforzamiento de una ética de cumplimiento, disponer de un manual actualizado de cumplimiento que tenga procesos y políticas, mantener, como dice la norma, realizar debidas diligencias y clientes y cumplir con el reporte mensuales de operaciones sospechosas en el caso que se diera. Muchísimas gracias.